El día de hoy tenemos una gran entrevista a uno de los grandes escritores. Estos escritores que van a dejar huella y que van a pasar a través de la historia y que nos llenan de las letras, de la hermosura de la literatura. Tenemos el día de hoy otra vez con nosotros a Homero Aridgis, o Aridgis, como me decías ahorita. Aridgis. Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar con ustedes. Bueno, pues muy emocionado aquí porque estamos presentando tu nuevo libro con Alfaguara, este gran libro que tenemos aquí, El Testamento del Dragón. Sí. Tuve la oportunidad de estarlo revisando. Sin duda, eres un maestro de las palabras. Te admiro muchísimo como escritor. Ojalá que algún día pueda llegarte, aunque sea un poquito a los talones, y poder agarrar el idioma y hacer lo que tú haces. Platícanos un poquito de tu libro. Bueno, el título del Testamento del Dragón no es gratuito, porque yo nací en 1940, precisamente en el año chino del dragón. Chino. Y Yo por también, eso soy del 76, los dos somos del año del dragón. Y aquí precisamente en la portada es una de las primeras imágenes de un dragón que trajo Marco Polo de su viaje a China. Son de las primeras imágenes del dragón en el occidente. Y también, pues, a mi edad yo pensé que si hago un testamento, aparte de los testamentos que se hace la gente de bienes, de propiedades, de dineros, de todo, pues mi testamento sería literario. Un testamento basado en mis propias experiencias, en mis lecturas, o sea, todo eso que he vivido a lo largo de los años, pero que me ha dejado huella. Muy bien. Y también no solamente experiencia propia, sino sabiduría heredada, que uno tiene todo el mundo de la literatura, de la cultura en torno, y dice, esto me ha impresionado en diferentes momentos de mi vida. Wow, qué increíble. Bueno, pues sin duda es un legado muy importante que tenemos aquí en tu libro. Platícanos alguna parte importante que mencionas dentro de tu libro. Bueno, empezó con una cosa de casi un palindroma, que mi amigo el escritor Juan José Arriola, de quien se cumplen 100 años este año, hubiera festejado ese palindroma que dice Adán nada. Así fue uno de los primeros aforismos que se me ocurrieron, pero también otra cosa que como escritor crítico puse, no creas todo lo que dicen los aforismos, Okay. sí, porque hay aforismos que no son ciertos. Entonces hay que desconfiar aún de las palabras, de todo este tipo de sentencias que se heredan por generaciones. Pero yo empecé con los aforismos y luego llegué a los antiaforismos y luego llegué a los metaforismos, que fue una extensión de esto casi sugerida por el poeta Nicanor Parra, que conocí bien con sus poemas y antipoemas, que él estaba muy entusiasmado en los años 60. Pero me encontré también con los fragmentos de los filósofos presocráticos griegos, Heráclito, Zenón de Enea, Parménides, Demócrito, todos ellos, cuyas obras se perdieron con el tiempo y quedaron nada más fragmentos, que resultan ahora como aforismos, porque son cápsulas de sabiduría que han pasado de generación en generación y a través de los idiomas. Y que desgraciadamente son solo pedazos, ¿no? Porque realmente hay una gran sabiduría que desgraciadamente se nos perdió, quizás para nunca volver. Sí, son como las estatuas griegas, indias, mexicanas, de las cuales a veces más quedan fragmentos. Pero a veces son restos de bellezas, de mitologías, de culturas, y que son invaluables como esos testimonios que nos deja la historia. Es correcto, es correcto. Sí. Bueno, y hablando de historia, sin duda has sido muy bendecido por codiarte con todos los grandes escritores de la literatura mexicana y latinoamericana. Sí. ¿Cómo influyeron eso en tu manera de escribir? Mira, yo desde como escritor joven fui muy ambicioso. Casi desde que llegué yo a la Ciudad de México, pues conocí a dos de los escritores que estaban haciendo literatura en ese momento, que era Juan Rulfo, Juan José Arreola. Luego entablé amistad con Octavio Paz, conocí a Neruda, conocí a Borges y a mucho poeta latinoamericano, grande y chiquito. Claro. Sí, desde Severo Sarduy, desde Julio Cortázar, Gabriel Infante, mucha gente muy diversa, y mexicanos como Lichu Macero,
Wow. Y todos ellos los frecuenté, y también artistas como Leonora Carrington, llegué a conocer a Luis Buñuel. Entonces siempre me propuse eso, y cuando me fui a Europa, tuve el deseo de conocer a los grandes poetas que yo admiraba en ese momento. Había tres que me interesaban, que era Ezra Pound, Okay. Wow. luego Giuseppe Ungaretti, el gran poeta italiano, Claro. y luego también Henri Michaud, el gran poeta de Miserable Milagro y todo esto. Entonces yo llegué a París, entonces la gente decía, no, estos poetas que tú quieres conocer son muy difíciles. Henri Michaud es como Samuel Beckett, muy misántropo, muy difícil. Y cuando lo conocí nos hicimos amigos. Wow. Y hasta me dedicó un libro suyo que se llama Miserable Milagro, Mira nada más. y decía, y paz en los rompimientos, y decía, esta poesía salida de un sueño mexicano, paz en los rompimientos. Y conocí a Ezra Pound en el Festival de Spoleto, donde vinieron varios poetas como Allen Ginsberg, Giuseppe Ungaretti estaba allí, y Pound, que era un misántropo, y me tocó conocer también a Henry Moore, porque era el que había hecho la escenografía para la obra Don Giovanni de Mozart. Wow, mira Y nada era más. un festival como de cine, de música, de todo eso. Y ahí estaban estos poetas. Entonces, pues yo tenía 26 años y no me podía quejar, porque Imagínate nada más, salpicado de la sabiduría de todos estos grandes Sí. escritores. ¿Quién de todos ellos dejó la huella más importante? bueno, mira, Para yo ti. siempre fui un poeta rodeado de maestros, pero sin maestros. Ok. En el sentido que yo pensaba que cuando el poeta se hace poeta, ella deja atrás sus maestros. Claro. Con Arriola, por ejemplo, yo llegué al Centro Mexicano de Escritores y era el maestro, pero jugué ajedrez con él y él me decía, tú eres mi maestro en ajedrez, porque yo le ganaba. Mira. Entonces me decía. Y luego con Octavio Paz tuve amistad, y Rulfo, claro. pues Rulfo no había problema porque su literatura ya estaba hecha, ya no En Llamas y Pedro Páramo, y era muy diferente a lo que yo hacía. Claro. Él tenía todo ese mundo rural, mexicano, esta neurosis, era un hombre extremadamente neurótico, que se sentía incómodo en sí mismo. Claro. Siempre era huraño, arisco, pocas muy palabras, difícil en muy sus últimos difícil. años, Y sobre era todo. amistoso a su manera. Yo tuve muy buena amistad con él, Oh, wow. pero hasta lo encontré semanas antes que muriera en un hospital pediátrico aquí en la Ciudad de México. Lo íbamos a ver mi esposa y yo, y nos hizo cita en el hospital pediátrico que estaba por Insurgentes, cerca de su casa. Entonces, cuando llegamos, era pues, una dulcería de hospital donde vendían dulces y se hacían llamadas de teléfono. Entonces, él estaba allí al fondo en una mesa todo neurótico, fumando, tenso, y lo saludé. Le dije, Juan, ¿por qué haces citas en este lugar tan deprimente? Porque venían señores y señoras casi llorando, mi hija la van a operar, que tuve el accidente, que se está muriendo, que está en emergencias, todos esos diálogos en el teléfono. Claro. Porque no era un café, eran 2 mesas allí junto a una dulcería. Wow. Entonces me dijo, porque es muy quieto. Y le dijo, pero no te penetran esas llamadas, Claro, porque es peor que ir en un taxi. Le dije, no te penetra, no te ponen tenso esas conversaciones desesperadas de familiares que se le está muriendo un hijo o un niño. Dice, no. Dice, yo lo encuentro muy quieto porque no tiene nada que ver contigo. Digo, ocurren en los cuartos del hospital y así, pero son de esas conversaciones que se marcan a través de la vida. Entonces, con Arriola, con Rulfo, con Paz, pues tuve amistad. Por ejemplo, con Paz hicimos Poesía en Movimiento, Sí, claro. y allí nos salíamos Paz y yo. Tuvimos una diferencia con Pacheco y Chumacero, porque el concepto de poesía que ellos querían incluir poesía en movimiento a 80. Wow. Y nosotros queríamos incluir a 20, porque 80 nos parecía excesivo. Paz mismo lo dijo, dice, poesías como la inglesa, la francesa, la norteamericana, hacen antologías de 10, 15 nombres. Claro, totalmente. Y no creo que la poesía mexicana sea más rica que esas, pero Sin duda. ellos, Orfila Reynal, que era un gran editor en el Fondo de Cultura, y fue el intermediario y dijo, ¿por qué ustedes no
en lugar de 20 nombres, ponen 40 y ellos bajan de 80 a 40 y ahí nos acordamos. Es un viaje a la historia interesante y además, pues muy ilustrativo para nosotros que somos escritores nuevos y que queremos saber de los grandes escritores. Así como te tocó a ti codiarte con los grandes escritores, bueno, ahora nosotros con esta posibilidad del internet, del canal y que Fórmula nos da la oportunidad de llegar a gran cantidad de gente, pues queremos aprender de todos ustedes. Me estabas contando de las influencias que tuviste y yo te había preguntado cuál era la influencia más importante que tuviste dentro de tu escritura. Sé que vienen cosas muy interesantes en tu libro también, Sí, que también me gustaría abordar, y quiero que tomemos algún pasaje importante que te ayudó a ser mejor escritor. bueno, mira, lo que me ayudó a mí a ser escritor fue un accidente que yo tuve a los 10 años. Oh, wow. Fue un accidente de escopeta que pasó en mi pueblo y pasé 19 días en un hospital, salvé la vida por milagro, pero ahí sucedió una cosa muy importante para mi vida, que fue que en los días que estuve en el hospital mi padre me trajo 2 libros. Era un hospital en Toluca, un hospital general, donde salías al corredor y veías una puerta verde donde estaban sacando a los muertos. Uf. Era del otro lado donde yo estaba, había un muchacho que se había cortado las manos en una imprenta. Mi padre le compró penicilina, era el tiempo en que empezaba la penicilina y salvaba muchas vidas, incluso la mía. Entonces un día mi padre, en una ciudad pobre, intelectualmente como Toluca, porque no había librería, sino había una papelería donde vendían libros. Wow, mira nada más. Me compró 2 libros que eran Sandokan, de Emilio Salgari, y el cuento El Rey Cuervo de los hermanos Grimm. Mira nada más. Entonces me los trajo una mañana, porque él había ido a comprar el periódico, y en ese tiempo la revista Life, en español, que era la revista que se leía. Entonces me los trajo y pues los devoré. Okay. Pero fueron los 2 primeros libros que leí en mi vida. Y luego pues le dije más, y mi padre fue al día siguiente por más, y luego el tercer día que fue me dijo, regresó con las manos vacías, dice, ya se acabaron los libros en la papelería, Ya te los habías no era acabado. librería, de la papelería de Toluca. Qué barbaridad. Y le dije, pues esta ciudad tan grande no tiene más libros. No, pues son todos camioneros, abarroteros, venden granos, todo esto, pero no hay muchos libros. En Qué fin, barbaridad. pero me despertó el amor por la lectura y cuando yo regresé a Contepec, al pueblo, pues regresé como un ávido lector y ahí leí La Odisea de Homero en una atroz traducción hecha en Argentina, Ok. pero que yo la leí con gusto porque la leí como un libro de aventuras. Claro. Y me despertó el amor por los libros de aventuras. Qué increíble. Después leí otra que me tocó leer de nuevo. Fui a la Universidad de Irvine, me habían dado una cátedra y tenía que dar un curso a estudiantes. Y me llegaron 10 estudiantes y yo preparé muy bien mis clases y todo. Pero la primera impresión es que eran pésimos estudiantes. Wow. No había cómo entrarles. Claro. Por ejemplo, había algunos de origen mexicano y yo les di El Llano y Llamas. Dije, les va a encantar. Claro. Pero eran hijos o hijas de mexicanos, eran hijos vergonzosos de mexicanos que se habían ido de ilegales. Wow. Y cuando yo les decía que venían del campo mexicano, como Rufo, no querían, me contestaron en inglés, no quiero saber nada de esta gente. Y luego les di Neruda, 20 poemas de amor y todos esos poemas amorosos, y me contestaron, no, es que este es un poeta machista. Sí, porque hablaba de amor, de sexo y de todo. Claro. Decía, no trata a las mujeres como machista. Entonces le decía, pero... Y no había... Borges era muy difícil porque era intelectual. Claro. Cortázar era muy afrancesado. Entonces no había manera, Horacio Quiroga ya algo más, que era muy morboso. Entonces Increíble. dije, pues, ¿qué hago? Y dije, voy a darme un gusto yo. Leer un libro que no he leído hace muchos años, pero que quiero leer así, porque iba a estar 4 meses. Y desde luego todo lo que yo había preparado, las clases me sirvieron para este libro y para otros, Mira, muy porque quedan interesante. registrados. Pero leí La Odisea. Esta vez una edición Ya bien bilingüe, hecha. griego e inglés, Oh, wow. de esas críticas de universitarias, de grandes, de todo. Y lo leí lentamente. Y precisamente
ya vi después la Argentina y dije, no, era abominable. Qué bárbaro. Pero también te hace cuidarte de las traducciones, porque hay muchas traducciones hechas en España, Totalmente. pésimas, pésimas. Estaba leyendo Frankenstein la otra vez por este libro. Wow. Y Justo lo estoy leí leyendo. leí en inglés Frankenstein y luego leí en español la traducción publicada en España. Y de pronto la traductora se va por su cuenta. Está corrigiendo Claro. a la Shelley. Y, Pues la verdad es que es increíble y todo lo que tienes que contarnos, mucho bien en este libro. Sin duda se los quiero recomendar muchísimo. Homero Aridgis, El Testamento del Dragón, por Alfaguara. Por favor, léanselo. Te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros y vamos a tener muchas otras pláticas bien. contigo y pues espero que me lo dediques. Yo me lo voy a leer, espero que tú también. Hola, soy Alberto Nava. Mi libro es Suspiros del Tiempo. Es una colección de cuentos, los cuales son ficciones. Ficciones e historias que pueden ser justificadas, perdidas en el tiempo, olvidadas o incluso reencontradas. Quizás sean historias que de verdad ocurrieron. Son tareas que el lector encontrará en el ejercicio de lectura de este libro. Ya está a la venta, espero que sea de su agrado. Amigos, continuamos con más en el programa de Rodrigo Porro en Fórmula y el día de hoy tengo una visita y una invitada muy linda que viene desde Michoacán. Quiero que le demos la bienvenida a Dina Lisset. ¿Cómo estás, Dina? Bien, gracias Isabel, gracias por invitarme. No, gracias a ti por darte el tiempo y venir al programa porque para nosotros es muy importante que la gente los conozca. Gracias, sí, igual para mí en este momento de emoción y de promoción, pues encantada de estar aquí con ustedes para dar a conocer lo que es Simona. Simona Gallo, cuéntame un poquito, ¿por qué decidiste ponerle Simona Gallo? Es un título bastante curioso. Pues mira, la historia, pues es la protagonista de la historia. Ok. Ella narra su aprendizaje por la vida. Yo soy pueblerina, michoacana, entonces todo fue como muy situacional, no sé, lo que me iba vibrando en el momento, me gustó el nombre, se me hizo chusco el apellido, había como memorias dentro de mí que me ubicaban como en el contexto y pues no sé, de repente llegó. Simona Gallo surge como un episodio muy personal en mi vida, yo lo vivo como una catarsis del duelo de un familiar, muchas situaciones personales que pues no sé, que me orillaron al desahogo de alguna manera, ¿no? A mí siempre me ha gustado escribir, nunca creí que pudiera acabar un libro, nunca me lo había planteado, mucha gente me pregunta ¿qué haces? ¿Qué pasos tienes que seguir para escribir un libro? Yo tampoco lo sabía, te lo comentaba hace rato, que fue algo que fui descubriendo poco a poco, pero fue eso, ¿no? Como la búsqueda de algo que creo que encontré con Simona. Qué padre, además me estabas contando hace rato que bueno, tú tenías tu trabajo, tenías todo, ¿no? Todo lo tenías bien y te pasaba esa sensación que yo pienso que a los artistas les ha de pasar de ay, no me hallo aquí, estoy en la oficina pero no me hallo, no me gusta mi trabajo, etcétera, etcétera. Quiero que nos cuentes un poquito de eso, porque capaz que tenemos a una persona que escribe y que está pasando lo mismo que tú y necesita hallarse y necesita una historia. Claro, yo creo que cuando no nos conocemos o cuando nos estamos buscando, tenemos mucho caos, ¿no? Y no debemos dejar que eso nos defina porque entonces estamos perdidos y yo creo que antes de haber renunciado a mis trabajos que tenía, antes de que yo me tirara al vacío, intentando vivir del arte, de la pintura y de la escritura, había siempre en mí una sensación de insatisfacción, te comentaba, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo decido hacerlo serio cuando acaba Simona, cuando veo la respuesta de los pocos lectores que me han apoyado ahorita, que la verdad han sido amigos, vecinos. Yo le puse un hashtag de el bestseller de la colonia para hacerlo más divertido y porque la verdad es que en sus críticas me ha ido excelente y eso te empieza como a llenar de confianza, ¿no? Pero al principio
te digo, sentía como una vida caótica por no cristalizar o por no durar mucho tiempo en mis trabajos, no sé cómo decirte, era como cíclico, yo empezaba a sentir como una cosquillita de me tengo que mover, no soy feliz, no sé qué estoy haciendo aquí, tengo que crecer, tengo que estudiar más, me tengo que anotar esta maestría, porque sentía que estaba buscando mi razón, me estaba buscando. Me gradué de la maestría, me doy cuenta de que seguía existiendo este sentimiento dentro de mí y no es hasta que termino Simona, lo envío para que ustedes lo revisen, me invitan a participar con ustedes, empiezo yo a pintar, decido que es a lo que me quiero dedicar, que mi vida agarra un sentido y agarra una situación en la que empiezas a descubrir el por qué tenías tanto malestar dentro de ti. Wow, qué padre que hayas descubierto como tu misión de vida, ¿no? El hecho de crear. Mira, no sé si soy buena o mala, quiero Eres aclarar. muy buena, no, pero es de muy que, buena. de que me encanta y de que me sentí más congruente y coherente conmigo cuando tomé la decisión, eso es bueno. Cuando me preguntan de Simona, yo les digo, no es el hilo negro de nada, esto es vida y es tropiezo y es experimento de cada quien, no sé qué. Ay, qué padre, pues para que ustedes lo sepan, sí es una escritora muy buena y también es una grande pintora, entonces créanme que tienen a una escritora y a una artista de calidad. Gracias. Y Isabel. lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero quiero que busquen el libro de Simona Gallo, ya está literalmente a punto de salir de imprenta, entonces próximamente espérenlo en las principales librerías y sobre todo en las consentidas Rodrigo Porrúa Café. Mi querida Dina, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Isabel, por invitarme. Y de verdad espero que sí, todo el mundo me apoye leyendo Simona Gallo. No se van a arrepentir. Está muy padre y muy digerible. Padrísimo, pues vas a ver que vas a tener muchos seguidores. Hola, ¿qué tal? Amigos, compañeros, colegas, recuerden que escribir es una aventura, pero ver publicada su obra es la culminación de ese trabajo solitario, esforzado, duro, competitivo. Si tienen problemas para encontrar un editor, los invito a que se acerquen al Grupo Rodrigo Porrúa, quien de entrada tiene un sí para que la obra que ustedes han escrito y en la cual han dedicado tanto tiempo realmente vea la luz. Los invito a que se acerquen al Grupo Rodrigo Porrúa si tienen una obra escondida en el cajón, bajo el brazo o ahí en el portafolio donde nadie la conoce. Vengan, acérquense. Hoy les tengo una sorpresa y es un libro muy interesante, trata de los dioses mayas y vamos a darle la bienvenida a Margarita Aguilar. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación y pues muy feliz de presentar a la novela Balam Ancetic. No, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y es Balam Ancetic. Así es. ¡Él salió! Qué bueno, qué bueno. Oye, cuéntame de tu libro, ¿cómo empezaste a desarrollarlo? Pues mira, tengo la fortuna de haber convivido con las comunidades indígenas de mi estado, de Chiapas. Como salubrista soy especialista en salud pública por más de 20 años. Entonces, en este devenir en esas tierras, pues tuve la impresión del tema de la muerte materna. Entonces, la muerte materna es aquella muerte que se da en mujeres por el embarazo durante el parto, y pues lo cual representa una gran injusticia social. Entonces, Balam Ancetic es mi séptima novela, y en esta ocasión recurrí a los dioses mayas, como Hachakyun, que es el dios de dioses, como Balam Quiché, que es el dios jaguar, e Ixchel, que es la diosa lunar, para recrear esta vida de los dioses, su cosmogonía, y representar una historia llena de erotismo, llena de muchos mensajes para fortalecer la salud y el derecho que tienen las mujeres a la vida, independientemente de que vivan un proceso biológico y que debe ser totalmente natural y sano como el embarazo. ¡Ay, wow! ¡Qué bonito! Oye, vi en tu libro, lo voy a agarrar tantito, que es la segunda era. Ajá. ¿Hay alguna primera o no tiene nada que ver? Sí, claro que sí, pues una excelente pregunta. Dentro de la novela se habla precisamente de lo que es la primera era. Ixchel, la diosa lunar, como escritora, tomo una licencia para darle vida y recrear mucho de los temas de la violencia patriarcal, porque bueno, todas las mujeres en algún momento hemos sufrido violencia de género.
Y conforme te acercas más al sur, es mucho más la violencia que se da en comunidades donde hay incesto, venden a las mujeres, alcoholismo, depresión y suicidio secundario a ese sometimiento. Entonces yo utilizo el personaje de la diosa Ixchel, que se confronta con el dios de dioses, que es Hachakyun, y entonces ahí viene la segunda era, que es como la era de venganza del dios de dioses contra todas las mujeres que son las protegidas de la diosa lunar, en donde las somete y las violenta solo por ejercer su sexualidad, su erotismo, con la finalidad de que Ixchel se someta a sus deseos y a su voluntad, ¿no? Entonces no les voy a decir en qué acaba la novela, pero es una novela súper intensa, con mucho olor a selva, con mucho heroísmo por parte de personajes reales, como los líderes de la excavación de Toniná, y también con parteras que son reales, como Sebastiana y Micaela, que son mujeres que toda su vida han atendido partos en las comunidades y que también representa un homenaje hacia ellas. ¿Cuánto te tomó hacer toda esta investigación, el libro y todo? 5 años. 5 años. 5 años de trabajo, 5 años de reflexión, de reescribir la novela. Y bueno, además de pedir permiso y platicar con muchos personajes que son de la vida real. Por ejemplo, la primera parte del libro es una nota del periódico La Jornada de un descubrimiento real que ocurrió en el 2009. Un descubrimiento de un sarcófago allá en las ruinas de Toniná. Y ese sarcófago yo le doy vida, recobro este personaje femenino y es un personaje que tiene mucha fuerza en esta historia de Balan Quiché. Ay, qué interesante. Wow, pues ojalá y tengas mucho éxito con este libro. Te ha tomado muchísimo tiempo, entonces el esfuerzo que haces que se recompense Sí, con que tu libro llegue a muchísimas partes. Sí, así es. Ay, muchísimas gracias por estar aquí. Desgraciadamente se nos va el tiempo, pero ojalá que tengamos una segunda entrevista de ver cómo te va con tu libro. Sí, gracias. Muchas gracias. Soy Víctor Manuel González Carmona y escribí un libro que se llama Un banco de tiempo, con ediciones Rodrigo Porrúa. Mi libro versa alrededor de una situación excepcional en donde un banco no maneja dinero, sino maneja el tiempo de uno. Y uno puede atribuir cambios adelante o atrás con los de la asociación, pero la asociación resulta ser una asociación secreta y el desenlace pues se queda a la imagen o a la imaginación del lector. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Café Literario. El día de hoy tenemos el gusto de tenerles una gran institución con nosotros como invitado a don Ignacio López Tarso. Don Ignacio, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bueno, para mí es todo un honor, un privilegio poder estar con usted, con toda una institución, todo lo que representa en el arte de México, señor. También para mí, porque su apellido es toda una institución cultural que merece recordarlo y mencionarlo con frecuencia, de los grandes libreros, de los grandes promotores de la cultura en México. Así es, así es. Bueno, ese es el tema de la familia. Mi bisabuelo empezó con todo esto hace ya 118 años. Sí. Y bueno, pues ya la línea de mi abuelo, de mi padre, mis tíos. Y bueno, ahora estamos nosotros con este proyecto que trata un poquito de regresar a México a la cultura. Claro. Y qué mejor que con instituciones como usted, señor, que realmente siguen aportando y aportan cosas valiosísimas. Gracias. Platíquenos un poquito, ¿cómo ve usted el tema cultural en México, señor? Siempre ha estado en muy buenas manos. Ha habido siempre representantes muy importantes cada época, cada año surgen nuevos elementos que engrandecen y que colaboran para que la cultura en México sea permanente, ¿no? Sería lo ideal. Esa es la labor del teatro también. Tenemos tan poca asistencia a los teatros en relación con la gran población de la Ciudad de México, que no llegamos ni al 0.5%. Sí, es poquitito, estoy de acuerdo. Es muy poco, porque el público de teatro se basa en el conocimiento de la gente.
Hay mucha gente que nunca ha ido al teatro y que no le interesa ir porque no lo conocen, no sabe. Y el teatro, dicen, no, es aburrido. El teatro en general es aburrido. Les parece que la televisión y el cine, con la velocidad que ha adquirido últimamente, ¿verdad? Sí, totalmente. Las grandes producciones de gran velocidad, todo sucede en un momento, te llevan de un lado a otro tan rápidamente, todo sucede tan rápidamente, te ponen en la bandeja ya hecho, ya digerido, todo, ya no tienes que pensar mucho, ya está todo. Es que yo las creo que imágenes eso nos está pasando mucho, que ya le llega principalmente a nuestros jóvenes, ya todo digerido, ya nada se deja a la imaginación, sí. como se hacía antiguamente, como es la literatura, por ejemplo, creo que es el mejor Claro, herramienta para sí. usar la imaginación, y el teatro, bueno, es maravilloso. Pues el teatro igual, pero en fin, tenemos de todos modos una cartelera amplia. Así es. Tenemos de dónde escoger en la cartelera de teatro en México, afortunadamente. 40 teatros abiertos constantemente y no todos con un gran éxito, pero se van sosteniendo 30, 40 teatros abiertos constantemente. Desgraciadamente también la actividad teatral se ha reducido a fines de semana. Cuando yo empecé el teatro trabajaba la semana completa, de lunes a domingo, y ahora se trabaja exclusivamente viernes, sábado y domingo. Yo estoy trabajando otra vez, afortunadamente, casi todos los días, porque trabajo viernes, sábado y domingo con una obra en el Teatro San Jerónimo, el jueves en este teatro con mi compañero Aarón Hernán. Gran actor. Sí, Gran actor, don Aarón. Aarón tiene un currículum muy abundante y muy importante del teatro en México. Hemos estado en muchas obras juntos y es una gente a la que yo quiero y admiro mucho, a Aarón Hernán. Igual que al Loco, que estaba conmigo antes, y a Sergio Corona. Por un Picasso nos dieron el premio Bravo de la agrupación Rafael Banquels, de la asociación Rafael Banquels, que preside mi adorada compañera Silvia Pinal, que no dejo de pensar en ella cada vez que hablo de teatro, de la temporada que hice con ella, que fue tan bonito, tan divertido estar con Silvia en ¿Qué tal Dolly?, una comedia musical hace ya 20 y tantos años de esto, pero que lo recuerdo constantemente. Una comedia musical, la única comedia musical que he participado en toda mi carrera, en toda mi vida profesional, que ya es larguísima. Estoy a punto de cumplir 70 años como actor. De manera que en 70 años como actor pues he hecho de todo, pero solo una comedia musical con Silvia Pinal, ¿Qué tal Dolly?, que la disfruté tanto porque está bellísima, estaba guapísima, muy ágil, cantaba muy bien, bailaba muy bien. Yo hacía que cantaba y bailaba, hacía como que cantaba y como que bailaba, y la gente hacía como que me creía. Pero ella sí, ella canta muy bien y baila muy bien. Era un ejemplo maravilloso y la disfruté muchísimo. Además, muy buena actriz, sí, claro, Silvia. De manera que estuvimos pues más de 2 años con la comedia musical, primero en un gran teatro que tenía Silvia, y luego una gira por toda la República. La disfruté muchísimo, ha sido un respaldo muy importante para mí siempre, el de los medios de comunicación, el apoyo del público y de los productores en general, de mi empresa con la que he trabajado toda mi vida en televisión, que es Televisa. Y pues muy bien, toda mi carrera está, sí. Ha hecho de todo, ha hecho televisión, ha hecho teatro, ha hecho cine, sí. Inclusive me parece que tiene 18 discos grabados. Tengo 8 discos. 8 discos.
LPs de aquellos grandotes de pasta con 100 corridos, y luego dediqué 10 años de mi carrera a decir corridos, porque grabé los discos y los discos se vendieron tan bien que empezaron a lloverme las invitaciones, y entonces tuve que alejarme del teatro y de la televisión durante 10 años, casi totalmente, y recorrí con los corridos, con un grupo musical, con un buen mariachi, una guitarra estupenda de Roberto Rojas, generalmente el mariachi de Pepe Chávez, el oro y plata, la guitarra de Roberto Rojas, un acordeón magnífico que tocaba un muchacho ciego, que todo el mundo le decía el conejito, que desgraciadamente ya murió, también Roberto Rojas ya murió, y un bajo sexto. Con un bajo sexto, un acordeón, una guitarra y un mariachi completo de 12 músicos, 2 trompetas y 6 guitarras y, en fin, el bajo y el tololoche y el quién sabe qué, la guitarrita chiquita y todo eso. Un grupo musical formidable. Con eso recorrí el mundo de habla en español. Estuve en Cuba, en Santo Domingo, en España, en Centro y Sudamérica, salvo Argentina y Brasil. Todos los demás países los recorrí con los corridos, y recorrí Centroamérica y recorrí todas las ciudades de Estados Unidos donde hay mexicanos, que son todas. A pesar de Trump, siguen los mexicanos en Estados Unidos en gran cantidad. Y bueno, pues recorrí, como le digo, todo el mundo de habla en español en esos 10 años que dediqué a los corridos. Grabé 100 corridos, que para mi gusto son los mejores corridos de la Revolución. Zapata, Villa, Madero, Carranza, los grandes personajes de la Revolución, tienen corridos magníficos de autores desconocidos. Y así se conoce mucho la historia. Sí, claro. De una forma divertida, de una forma práctica. El maestro Vicente T. Mendoza, que es un gran conocedor del corrido, él me decía: pero no creas que enseñas historia, porque los corridos no son hechos por gente culta. El corrido es hecho por voces populares, autores desconocidos, lo más popular que te puedes imaginar, de autores muy inspirados, magníficos corridos, pero hay corridos de gente muy famosa, claro, pero la mayor parte y los mejores corridos son de gente desconocida, de como los refranes anónimo, también un poco, ¿no? De autor anónimo. ¿Cómo? Como los refranes un poco también. Sí, como los romances castellanos, ¿no? Los romances castellanos. Señor, platícanos un poquito. Lo que pasa que, bueno, su historia, su arte es grandísimo. ¿Cómo ve México comparado con el mundo en cuestiones de teatro? Bien, le decía yo que es una cartelera, la nuestra, muy amplia. 40 teatros, no cualquier país los tiene. 40 teatros abiertos es un muy buen promedio. A veces más, a veces menos, pero ese promedio es bueno. ¿Por qué cree que haya bajado la participación de la población hacia el teatro, señor? Hay poco público por la economía y poco público por la educación. Falta de cultura. Para buscar un buen espectáculo como el teatro, para buscar una buena diversión como es el teatro, es un medio de comunicación muy eficaz por la presencia del espectador ahí, no a través de una cámara, claro, que bueno, en el cine o la televisión te ve mucha más gente, es un público mucho más numeroso, pero la efectividad de la presencia del público y el actor al mismo tiempo, eso tiene un efecto extraordinario. Y eso no lo entiende la gente hasta que va un día al teatro y se hace adicto al teatro. Hay que seguir la perfección, hay que ir tras la perfección. Y eso, los actores que hacemos eso, pues nos ha favorecido el respaldo del público, como es. En mi caso, sin el respaldo del público, ¿a dónde va uno? Igual que el político, ¿verdad? Exacto. Si no te respalda sí, el sociedad, voto de la entonces, gente, pues el político no funciona.
igual que el actor que no tiene un público que lo sigue, gente que dice, a mí me gusta este actor y lo voy a ver, y lo veo en la televisión, y lo veo en el teatro, y lo veo en el cine, en fin. Entonces ese público que busca el trabajo de un actor, que eso es lo que me ha sucedido a mí afortunadamente en mi carrera. Ya yo he hecho Shakespeare 2 o 3 veces para la UNAM, con El Rey Lear, con La Tempestad de Shakespeare. Don Ignacio, me encantaría poder seguir platicando, se nos acabó el tiempo. Sí. Maravillosa entrevista, se lo agradezco muchísimo. A usted. Amigos, es un honor para mí como persona poder acercarles esta gran entrevista con esta gran institución, don Ignacio López Tarso. Los esperamos la próxima. Muchísimas gracias.